Storytelling, tocando fondo. En sanar está de moda. Generalmente deseamos cambiar cuando un evento significativo marca nuestra vida, especialmente cuando llegamos al punto más bajo, ¿ok? Cuando ese llamado tocar fondo. Yo creo que sentí lo que fue tocar fondo a mediados de 2015. Ni siquiera con la pérdida de mi papá Efraín, que creo que es una de las muertes que más me ha dolido, en el 2013, yo sentí lo que sentí en el 2015. ¿Por qué? Porque en el 2015 yo, aparte de enamorarme, como que entregué muchas expectativas a esa relación. Y en realidad esa persona me encontró en un punto de mi vida con mucha hambre emocional. El año 2015 fue un momento duro para mí porque después de casi un año de relación, esa persona tuvo la valentía de sentarse y decirme, mirando a los ojos, que no podía continuar, que mis expectativas eran muy altas, que yo era muy intensa. Recuerdo que lo hizo en su léxico, en su jerga lingüística, y me dijo: uy, negrita, usted es demasiado intensa, no puedo seguir. En ese momento sentí que la vida me daba una cachetada, que yo había apostado mucho, que yo sentía que había recibido muchísimo, porque había sido una persona cariñosa, una persona dulce, una persona que me demostraba de muchas formas que me quería. Pero luego, cuando vino el cachetón, cuando vino la hostia, y toqué el fondo de verme rechazada, de verme no elegida, de no sentirme suficiente, yo tenía ya unos años haciendo constelaciones familiares. Y entonces empecé a buscar respuestas, empecé a asistir a talleres. Recuerdo que hice un taller de Louisa Hayes que se llamaba Amarte a ti mismo. Y en ese taller dabas golpes, pegabas gritos, te liberabas de ira, te liberabas de memorias de dolor. Pero ese taller no fue suficiente, porque lo único que hizo fue despertarme más curiosidad por entender por qué yo siempre elegía a las personas equivocadas, porque yo siempre elegía el que no me elegía a mí, y el que me elegía a mí no lo elegía yo. Entonces era como encontrarme con la misma historia una y otra vez, repetir lo mismo, el mismo círculo, llegar al mismo punto. El rechazo, el desamor, el vacío y la no elección. Y no hay algo que duela más que el sentirse que no eres suficiente. Que no eres suficiente en casa, que no eres suficiente en la pareja, que no eres suficiente en la vida. Entonces, cuando viví eso en silencio, toda esta introspección y todo este dolor lo viví en silencio, pero lo viví a gritos, porque era todos los días una canción, era todos los días un llanto, vamos a decirlo así, un poquito de show, ¿no? Un poquito de drama. Cuando comienzo en la escuela de coaching, ahí sí empecé a entender mi escala de valores, mis creencias limitantes, mis creencias potenciadoras. Y no hubo otra cosa en mi vida que preguntarme y responderme por qué yo durante tantos años tenía esa necesidad. Entonces ahí empecé a resolver el acertijo de lo que era la necesidad de ser elegida, la necesidad de ser reconocida, la necesidad de estar con alguien, y sobre todo, ¿por qué si yo había tenido ya una separación con el padre de mi hija? ¿Por qué si ya yo había tenido otras relaciones y habían terminado? Esa relación en particular me dolía tanto. ¿Qué era lo diferente? Porque
en ese momento mi hambre emocional era tal que yo pensaba que lo que me estaban dando en ese momento era mucho. Eso es el hambre emocional, que así cuando lo estemos viviendo nos dan poco, pero tenemos tanta hambre que comemos lo que sea. Así como cuando tenemos hambre y nos comemos cualquier vaina, cualquier mierda, sea sano o no, venga, tengo hambre. De la misma forma, se manifiesta el hambre emocional. Entonces, cualquier cariño, cualquier expresión, por mínima que fuera, yo la veía magnimizada. Y eso fue lo que me hizo más daño en ese momento. Cuando esa relación termina, yo duré como 8 meses pensando en un cambio en mi vida, en la escuela de coaching, y reconociendo qué era lo que quería hacer, a dónde quería ir. Y la verdad fue la primera vez que pude abrazar mi soledad. Estar sola, realmente sola, sin búsqueda, sin ansiedades. Empecé a sentir la verdadera paz de estar conmigo misma, la verdadera paz de reconocerme, de entender todo lo que había hecho y estaba mal, sin juzgarme, sin ser víctima, sin ser verduga. Más humana que nunca, más sensible que nunca, pero más consciente que nunca. Hay episodios en nuestra vida y hay momentos que nos llevan a ese tocar fondo. Lamentablemente hay quienes nunca, creo yo, que por mucho que tocan fondo y por mucho que pasan circunstancias difíciles, logran ese despertar, logran esa mirada distinta. Es un proceso personal, es un proceso único, donde no podemos intervenir y donde por mucho que queramos decirle al otro, despierta, venga, date cuenta, si no está listo para verlo, no lo va a mirar. Si no está listo para entenderlo, no lo va a concientizar. Revisa hasta este momento cuándo ha sido tu peor caída hacia el fondo. Laura Díaz.